Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Qué tremendo. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Amén. Hoy vamos a hablar de nuestro modo de pensar. Mira, cuando mucha gente le decimos o nos pregunta ¿cómo estás? Y entonces uno viene y le dice brillando aún más que el sol. Entonces vienen y te dicen te vas a quemar. Otro viene y te dicen oh, tened cuidado. O sea, porque en su modo de pensar no piensan igual que nosotros. Ellos tienen un modo de pensar diferente. ¿Cómo decían? ¿Para qué me iba a preguntar si todos los días yo brillaba más que el sol? Amén, Abba Padre. Y otro nos dijo hoy Entonces, que si nosotros, hoy sí estábamos ventajosos porque estaba el sol nublado. Hoy sí brillábamos más que el sol, porque no teníamos competencia del sol natural. entonces, nuestro modo de pensar es especial. ¿Y por qué es necesario tener un modo de pensar diferente a la comunidad en general? Bueno, porque somos escogidos, porque somos apartados, porque Dios nos seleccionó desde antes de la fundación del mundo para que trajéramos esa nueva forma de pensar. Una nueva forma de pensar, un nuevo modo de pensar da una nueva manera de vivir. Ciertamente, antes de llegar a conocer de verdad a Cristo, no hablábamos ni pensábamos igual que ahora. Gracias al Evangelio de la gracia de Dios, nuestro modo de pensar ha cambiado. Somos más positivos, somos más de fe, nuestra fe ha aumentado. Dígame si estoy equivocado. Amén, amén. Ciertamente, esta palabra nos ha ayudado. Nos ha ayudado porque nos ha quitado la oscuridad, las tinieblas, nos ha quitado en ese mundo de superstición, de hechicería en que vivíamos, y ahora vivimos más confiados en la luz de Dios que está en vosotros. Entonces mira qué importante nuestro modo de pensar, así se llama el estudio de hoy. Nuestro modo de pensar. El amado apóstol Pablo, con respecto a esa frase que se oye desde miles de años atrás, que es el Señor ya viene. ¿Ustedes han oído esa frase alguna vez? Siempre, todavía. El Señor ya viene. El Señor, bueno, eso fue una frase que dijo el apóstol Pedro, que ya Cristo venía pronto. Y entonces pasó a los apóstoles y los apóstoles pues decían lo mismo, ya Cristo viene pronto. ¿Ah? La parucía, lo que llaman la parucía, La aparición, la segunda venida de Cristo, ya Cristo viene pronto. Entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, viendo que en aquel momento estaba esa inquietud por si venía o no venía, o cuándo venía Cristo, o si ya iba a llegar, mucha gente empezó hasta a vender sus bienes y ponerlo a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Porque el Señor ya estaba cerca. Entonces ellos, bueno, si no vamos a necesitar este bien, pues me voy a ir con el Señor. Vendían los bienes y los entregaban y todo lo demás. Pero entonces lo hacían con un motivo. Su forma de pensar era, me voy con el Señor. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, desde el 44 al 58, hablando del misterio de Dios, dice que unos iban a salir del cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y iban a ser transformados. Por supuesto, porque la carne no hereda, ni la carne ni la sangre. El espíritu sí. El alma viviente pues regresa al barro de donde salió. Eso es lo que llaman el arrebatamiento. Pero algunos que hemos quedado seremos transformados. Sí, ese es el arrebatamiento. Se llama el arrebatamiento. Ese es el verdadero arrebatamiento. O sea, dice que cuando Jesús regrese en la segunda venida de los que no hayan muerto, eso van a ser arrebatados.
Y los muertos se van a levantar. Eso es lo que dice. Lo que piensan ellos. Ese es su modo de pensar. Estamos hablando hoy de nuestro modo de pensar. Bueno, resulta que el amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, y que tenía todo el conocimiento de los misterios de la gracia del Señor, aclara en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira cómo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo bendito y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Pablo nos ruega otra vez, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, no del modo de pensar de ellos. Él está diciendo más bien por lo que Pedro estaba haciendo. Pablo le está diciendo a los que lo seguían a él: ey, no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Ve? Que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí después viene y dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ocurrió, fue ahora en el año 2011, 2012, cuando José Luis de Jesús Miranda, a quien destapó la olleta que Pablo en el fin de los tiempos era el apóstol de los gentiles. Este que destapó la olleta, por cierto, él partió con el Señor en el año 2013, igual que el otro, una bestia, que también partió en el año 2013. Entonces, José Luis de Jesús Miranda, que conoció la gracia, se apartó de la gracia. ¿Y por qué se apartó? Bueno, porque siguió a Moisés y no a Cristo. Siguió con los diezmos, siguió hablando de pastores, siguió con el mismo vocabulario de la ley, en vez de tener una nueva forma o modo de pensar. Por eso, ahí vemos que en el 2012, cuando hay la apostasía, entra a la palestra Miguel. Miguel, aquel de que habla Daniel, capítulo 12, versículo 1, entra a la palestra del 2013 para acá, revelando los misterios que habían quedado ocultos desde el tiempo eterno, pero que ahora son manifestados a través del Evangelio de la gracia de Dios. Porque para que estos misterios fuesen revelados, tenía que haber uno que imitara a Pablo como Pablo es imitador de Cristo. Y esto hasta ahora no lo había en la tierra. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 1 dice: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Por eso es que ahora, desde el 2013 para acá, es que están saliendo las visiones y las revelaciones del Señor a la luz pública, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces el apóstol nos decía por 2 Tesalonicenses capítulo 2, 1 y 2, que no nos conturbemos con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo bendito y nuestra reunión con Él, porque no venía sin que antes viniera la apostasía. Vino la apostasía y en el 2013 llegó el Señor. Hermano, ¿y por qué fue en el 2013 que llegó el Señor? Bueno, llega exactamente en el 2012, porque en el 2012 comienzan las revelaciones y tenía que manifestarse el otro, el que resucitó de los muertos, para poder ver esa manifestación. Algo sorprendente que Benjamín Solari Parra Vicini, un argentino de entre los años 1035, si mal lo recuerdo, ya decía estas cosas, que en el año 2013 vendría el Señor, pero nadie le prestó atención, y los que le prestaron atención dijeron: no, él se peló en eso que habló. Lo cierto es que no se peló, porque en el 2013 nosotros andamos con Cristo, desde el 2013 para acá.
porque anteriormente estábamos esperando que llegara, pero del 2013 ya sabemos que está en nosotros. Somos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios está entre nosotros. Gálatas 4:6, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones que clamaba Padre. Clamamos nosotros a Padre. Mira, nuestro modo de pensar nos dice que el Señor está entre nosotros. Y si el Señor está entre nosotros, ¿por qué lo vamos a esperar? Sería una incongruencia, ¿o no? Si somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo, y somos miembros del cuerpo de Cristo, se supone entonces que somos el Cristo resucitado. Y si Cristo resucitó de entre los muertos porque estábamos muertos y ahora vivimos por el bautismo del Espíritu Santo, ¿no somos Cristo en nosotros? Ahora, ¿llegó o no llegó? Está aquí entre nosotros para que se cumpla el Salmo 82 del 1 al 6, que dice: Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Ahora bien, a Dios se sirve con la mente, y por esto es importante mantener el modo de pensar correcto. Cuando estamos según la carne no podemos agradar a Dios, según Romanos capítulo 8 versículo 6. ¿Verdad que sí? Entonces el modo correcto de pensar es estar en el Espíritu. Ese es el modo correcto. Y nosotros, aunque la piernita siempre se nos quiere salir para un lado, la agarramos y la volvemos a meter. Y no nos damos por vencidos porque tenemos confianza en el Señor nuestro Dios. ¿O no es así? Y nos corregimos y pedimos perdón y seguimos adelante buscando la perfección. ¿Y quién nos da la perfección si no el Señor? Solamente Él, porque todo es de Él, para Él y por Él. Por eso, la obediencia al Evangelio de Dios, acuérdense que hay un evangelio y hay un evangelio. Hermano, ¿por qué un evangelio? Bueno, porque hay líos por aquí, líos por allá. No se ponen de acuerdo, su palabra es por su propia cuenta, la palabra de Dios no la toman en real cuenta como para obedecerla. Entonces eso se vuelve un evangelio porque se traen problemas con papá. Mientras que la obediencia a la fe es el evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante comprender la diferencia entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro, junto con los 11, son 12 apóstoles para Israel. Son apóstoles de la circuncisión, según Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Estos apóstoles no le traen nada a los gentiles. Más el apóstol de los gentiles, el cual es Pablo, que es un apóstol para todas las naciones y aún para los hijos de Israel, trae las buenas nuevas de salvación. Usted tiene que estar ojo pelado, ¿sí? Porque aquí se ve con el oído. Ojo mirando lo que se oye. Ojo pelado con el amado apóstol Pablo. Por eso, cuando usted viene y lee las Escrituras y Pablo dice algo con respecto a los que lo siguen a él, por lo menos 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16, Pablo habla que él revela los misterios de Dios a los que tienen la mente de Cristo activada. Ajá, si Pablo está revelando los misterios de Dios y usted lee el pedacito de decir, lo agarra para usted, pero también sigue a Pedro, entonces usted está mal. Porque no puede estar el aceite con el agua mezclado, ni la luz con las tinieblas. No se puede mezclar. Entonces, o usted o es sombra, o usted es el bien. ¿Cómo se llama? Los bienes venideros. Ya me explico. Por ejemplo, cuando usted pone algo acá
y le pega la luz y la sombra está aquí, en la sombra usted no va a ver el color del objeto. Usted ve el color en el objeto, pero no en la sombra. Bueno, Pedro tiene la sombra de los bienes venideros, ¿ve? Pero Pablo tiene los bienes venideros. Entonces, cuando nosotros estamos por Pedro, no estamos viendo bien. Cuando estamos mosca con Pablo, con lo que Pablo dice, con las revelaciones por el Espíritu Santo de Dios, entonces usted va por buen camino, porque usted está siguiendo nada más y nada menos que al último de los apóstoles, el último que habló con Cristo, el último que trae las últimas noticias. Por eso Pablo dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Si usted no tiene las buenas nuevas, no puede anunciar buenas nuevas. Y eso es lo que está pasando ahorita con miles y millones de ministros que terminan siendo incompetentes porque están hablando por ellos mismos y no permiten que Dios hable. ¿Y cómo hablan por ellos mismos y no permiten que Dios hable? Yo no puedo a ustedes a presentarle a Pedro y a Pablo como los apóstoles que traen el Evangelio de Dios cuando Pedro dice que no entiende lo que Pablo dice. Si el mismo Pedro está diciendo, el hermano amado Pablo, que explica muy difícil de entender, si él no lo está entendiendo, si Pablo agarra en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, y le dice a Pedro, Pedro, tú eres de condenar porque no estás conforme a la verdad del Evangelio. Si Pablo le está diciendo a Pedro así, si le está diciendo a Pedro que no está conforme a la verdad del Evangelio y que su hipocresía arrastra aún a Bernabé, ¿cómo yo puedo pensar que Pedro tiene la verdad de Dios? ¿Y por qué Pablo tiene potestad para decírselo? Para regañarlo delante de todos. No fue que lo escondió para decírselo, se lo digo delante de todos. ¿Por qué tiene potestad para decírselo? Bueno, porque Pablo es el último que habló con el Señor. Y si yo soy el último que hablé con el Señor, ¿cómo van a saber ustedes lo último que el Señor decidió? No podrían. Y si el Señor tomó una decisión diferente a las que ya había hablado con ustedes, y de último me las digo a mí para que yo se las dijera. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener ojo pelado con esas pequeñas cosas. Y eso es lo que hace que tengamos una manera de pensar, un modo de pensar diferente. Ahora bien, la obediencia al Evangelio de Dios es el modo correcto de pensar, ya que demuestra que teniendo el modo de pensar de Cristo, tenemos la mente de Cristo activada. Y de esta manera se cumplen las Escrituras. Primero los Corintios 2:16. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? ¿A los que lo siguen o a los que no lo siguen? Si usted no sigue a Pablo, usted no puede pensar de que esto Pablo lo está diciendo para usted. Porque Pablo no le puede decir a una persona que piense como piensa Pedro, que tiene la mente de Cristo. Porque Pablo le dijo a Pedro, hipócrita, eres de condenar porque no está conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. ¿Sí me explico? Me estoy explicando bien lo que quiero que enfoquemos. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es nosotros? Lo que imitamos a Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, como Cristo imitador de Dios. También está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, no me acordaré nunca más de sus pecados, Israel, que están bajo la ley, y de sus transgresiones, los gentiles, que no están bajo la ley, pero transgreden. Yo no me voy a acordar nunca más, dice el Señor, de sus pecados, Israel, y de sus transgresiones gentiles, pero seré propicio a su injusticia. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Nosotros tenemos un modo de pensar diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay pecado. Pero sabemos que el juicio de Dios viene por su palabra. Y a ver, Eloy, ¿qué dice Colosenses 3:25? Entonces el que comete injusticia recibe la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Dios anda atrás mío con un látigo? No. Esto quiere decir que si tú haces una cosa, vas a recibir de eso que hiciste. Así que Dios no se acuerda nunca más de mis pecados y de mis transgresiones, porque Dios envió a su Hijo, a Cristo, para el perdón de pecado. Y si Él lo envió, ya Él sabe que no hay pecado, porque ya nos perdonó nuestros pecados con la muerte de Cristo de Nazaret. Él lo entregó como un cordero por nuestros pecados. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, nuestro modo de pensar nos da a entender que no hay pecado, pero que no debemos andar en el mal, porque tendríamos que pagar conforme a nuestros hechos. Esto va a hacer que tengamos cada día una limpia conciencia, sabiendo que todo lo que hacemos lo vamos a pagar. Así que nos apartamos del mal y empezamos a vivir en Cristo. Esa es la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Ahora bien, también está escrito en Efesios, en el capítulo 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿por qué tendríamos que renovarnos? Porque no tenemos la mente de Cristo. ¿Me explico? Si no teníamos la mente de Cristo, entonces teníamos que ser renovados. ¿O no es así? Ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo ahora? Porque fuimos revestidos. Nos quitaron la vestidura sucia, mugrienta, y ahora tenemos una vestidura nueva y blanca. Hemos sido emblanquecidos, limpios, purificados por la palabra de Dios, que nos enseña en Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibe la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces nos reviste de un nuevo hombre, porque decimos, no voy a seguir haciendo injusticia, porque voy a seguir pagando, ni que fuéramos bobos. Pero Ahora eso lo hace uno porque, o sea, como paga, obtiene el castigo, o lo debe hacer uno por el conocimiento, por la luz. el conocimiento es el que te lleva a ser trasladado del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando tú dices que cuando yo no actúo mal para no seguir en eso, estás diciendo que estoy en la carne todavía, porque estoy trabajando en función a intereses carnales, terrenales. No hago esto porque me va a suceder esto, pero si estoy en el conocimiento de lo que debo hacer realmente, voy por ese camino y lo otro automáticamente. ¿Y qué te lleva a ese camino? El conocimiento, la luz. El conocimiento, la luz, la verdad. Gracias a este evangelio, gracias al conocimiento de la gracia de Dios, nosotros hemos sido trasladados, o sea que tenemos un nuevo modo de pensar. Un nuevo modo de pensar. Y aunque nosotros lo digamos, que en algún momento lo pudimos ver hecho por evitarnos traernos más problemas a nuestra vida, a la final es el mismo fin. ¿Cuál es el fin? La justicia, la verdad y la vida. Y ese es Cristo.
¿Ve? Es el mismo fin. Entonces, y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, no es creado según el hombre. Por eso es muy importante que los ministros entendamos que ya no somos pastores. Nos quitaron ese galardón que teníamos ya, porque ese galardón es de Cristo, porque Cristo es el verdadero pastor. No veis que eres el que verdaderamente nos transforma, porque ¿quién nos transforma? Mis hechos. No, con mis hechos o el hecho de cualquier llamado pastor, usted deja de asistir a la iglesia. Pero con el hecho de Cristo, usted más bien continúa adelante. Porque Cristo se presentó una vez y para siempre limpio, sin mancha, sin contaminación y sin arrugas. Y hoy en día no hay quien pueda marchitarle. No existe. Por eso es el buen pastor. Por eso eres el ejemplo. Por eso a él hay que seguirle. Entonces, Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En tu mente comienza toda tu transformación. Toda tu transformación está en el modo de pensar. Si usted está pensando en la carne, ¿qué va a hacer? Cosa de la carne. Cosa de la carne. Si pensamos en el espíritu, hacemos las cosas del espíritu. Y tenemos que recordar aquello que dijo el amado apóstol Pablo en el libro histórico de Hechos, que escribió Lucas en el libro histórico de Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, ¿quién tiene todo el consejo de Dios? Pablo. Por eso no leemos las cartas de Pablo y él nos enseña el consejo de Cristo. El Evangelio de Dios cambia nuestra forma de pensar para que automáticamente cambie nuestra manera de vivir. Ciertamente esto nos ha ayudado mucho a que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo Señor nuestro. Y estoy seguro que a muchos que recitan a Buda o a cualquier otro santo por ahí, o se hacen los dioses ajenos y todo lo demás, a la final toda esa buena literatura salió de los lomos de Abraham, porque la simiente por la cual viene Cristo a la tierra nos hace saber a nosotros que venimos de esa descendencia de fe. Descendencia de fe. Porque simplemente hay que tener fe para querer crear buenos hábitos en nuestra vida. Buena fe. Buena fe. Así que dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduvieras. José Gregorio no salva ni tampoco San Benito. Solo Cristo es quien te salva de las manos del Dios vivo. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Solo Cristo es la salida para llenarte de gozo. Muy importante nuestro modo de pensar. Nosotros, por lo menos en mi caso, tuve 38 años creyendo en imágenes de hombres, adorando a las criaturas antes que al Creador. Y por esto, aunque no lo crean, yo terminé aborreciendo a Dios, porque ponía en primer lugar a la estampita, a la estatuita, al santico, antes que al único Dios verdadero, invisible, inmortal, al eterno, al todopoderoso. Y terminé faltándole el respeto a Dios. Yo tenía una manera de pensar distinta.
Y cuando conocí el Evangelio de la gracia de Dios y por la misericordia de Dios fueron abiertos mis ojos, pude comprender que el Eterno es invisible. Y solamente con los ojos cerrados se puede ver al Eterno. Porque mientras mantenemos los ojos abiertos, entonces ponemos la mirada sobre cosas terrenales y no sobre las espirituales. Y hay que poner toda nuestra confianza en aquel que nos creó, que fue antes de nosotros y no después. Por eso, muy importante, les hago la invitación para este día sábado en la vereda del lago, entrando por la estación de servicio La Calzada frente a la U, Maracaibo, Venezuela. Miguel Eloy León Peña, quien les habla, ministro competente del Evangelio de Dios, 0424-671-7553. Para los que desean poder llamarme y compartir conmigo estas buenas nuevas de salvación y yo compartir con ustedes. Por el poder que Dios me ha dado como un ministro competente del Evangelio de la gracia de Dios, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro y los presento como una virgen pura a Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, con una nueva mente positiva. Y reciban el amor de Dios, que esa llama flameante del Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros es la luz que alumbra todas las naciones, como está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Tú viniste a salvar este planeta. Y este planeta se salva transformando la mente de la humanidad. Una nueva forma de pensar nos da una nueva manera de vivir. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes.